Muy buenos días para todos. Un gusto saludarles nuevamente en esta hora del día sábado. Hoy es 27 de junio del año 2024 y pues hemos venido construyendo criterio, haciendo claridad, trayendo también a colación acá y al contexto del mundo actual y de la generación en la que nos ha tocado vivir todo lo que concierne pues al mensaje del nuevo pacto, del Evangelio eterno, el cual está contenido en el libro de Apocalipsis, especialmente el mensaje a las siete iglesias, que es un mensaje relevante, es un mensaje de temporada siempre, por la configuración de conciencia que implica el poder analizar y conocer pues lo que allí está escrito y cómo el contexto de ese mundo en el que fue escrito ese texto pues nos ayuda también ahora a identificar cuál es la dimensión de Cristo y de la conciencia de Cristo en nuestra propia vida y existencia hoy. De tal manera que, bueno, estamos en el mensaje a Tiátira. Tiátira es una de esas comunidades nacientes, cristianas, religiosas, en el Imperio Romano, la cual tiene unas connotaciones bastante importantes, no porque las demás no lo tengan, pero digamos, recordemos que siempre, contra toda manifestación espiritual, siempre ha habido un anticristo, siempre ha habido un anti, eso el mundo está establecido así. Por eso nosotros no predicamos un evangelio color de rosa, un evangelio de ese marketing de hollywoodense, donde todo es maravilloso, todo es lindo, todo es especial, todo es magnífico, lleno de sonrisas, lleno de todo lo bello y lo maravilloso, aunque eso no implica que nuestra vida en Cristo no sea hermosa y maravillosa, pero no predicamos ese evangelio del marketing, del engaño, ¿no? Donde no se acabaron tus penas, mejor dicho, acá todo es lindo, Dios te cargará, te llevará en sus manos. No, no estamos anunciando ese evangelio, porque el evangelio y la dimensión del evangelio también tiene una parte importante acerca de cómo nosotros, mediante padecimientos, a veces tenemos que glorificar a Cristo. Entonces, la vida es la vida, amados. El mundo que nos rodea a veces es injusto, el mundo es un mundo configurado para que ninguno lo logre, especialmente en términos espirituales. El mundo siempre tendrá un factor y sistemas opositores a Cristo. Por eso es que Tiátira es relevante en lo que estamos estudiando, sobre todo por cómo se presenta el carácter de Cristo o cómo Juan de Patmos presenta el carácter de Cristo a sus hermanos, a esa congregación en Tiátira. El que tiene los ojos como llama de fuego y los pies como el bronce bruñido, que hablan de esa firmeza, de esa autoridad. Pero también recordemos que en Tiátira el contexto cultural, el contexto histórico y cómo está configurada la sociedad tiatirense en ese momento, pues era realmente una oposición férrea al Evangelio. Eso no es nuevo, amado. Antes de ir al texto y analizar lo que allí está, pues quiero decir que eso no es nuevo. Las generaciones de creyentes de todas las épocas pasadas, seguro de las presentes y de las por venir, siempre enfrentarán siempre enfrentarán ese factor anticristo en un momento de su vida. Y para algunos ese factor anticristo será más relevante, más fuerte, más opositor que otro. En el mundo en el que vivimos, tal vez en Colombia, tenemos un factor de oposición, digamos que es fuerte, sí, pero no ha logrado sobrepasar todavía esa conciencia incorruptible y espiritual, a tal punto de llevar, por ejemplo, que los creyentes, los seguidores y los hijos de Dios tengan que reunirse en la clandestinidad, como vemos actualmente en otros países, por ejemplo, los países musulmanes, ¿verdad? Que el factor de oposición a Cristo allá es realmente radical. El radicalismo religioso rampante en el mundo musulmán. Y discúlpeme si alguno de ustedes comparte la mentalidad musulmana y la religión musulmana, pero la religión musulmana es una religión basada en los extremismos religiosos y en los extremismos y fanatismos que todavía están presentes en este 2024 en el mundo, en pleno siglo XXI, con tanto avance tecnológico y con tanto que vemos.
vemos el fanatismo religioso y el extremismo religioso asociado inclusive al terrorismo. El terrorismo y la religión nunca antes en otra época había sido tan manifiesto como lo vemos ahora. La sociedad tiatirense, como ustedes lo pueden ver, investigar y consultar, pues era una sociedad que tenía cierto grado de conocimiento, dado la ubicación estratégica que esa ciudad tenía y las actividades económico, político, militares y educativas que ahí se desarrollaban. Eso hizo que la sociedad tiatirense, cuando llegó el evangelio, pues fuera una sociedad no de intelectuales, pero sí de gente que podía entender de alguna manera lo que estaba sucediendo en el mundo de su alrededor. Tiatira era un centro, ¿cómo decimos? Una ciudad cosmopolita en su momento. ¿Qué significa eso? Que era el centro donde convergían diferentes culturas, diferentes actividades humanas, y eso llevó a que esa sociedad, y junto con los creyentes que se convertían, pues tuvieran un amplio conocimiento de todo lo que sucedía. No es muy diferente a hoy. Hoy, dada la información y la época de la información que tenemos, es igual. Tenemos información que surge cada día y que nos permite tener un poquito más de entender cómo funciona el mundo. Por eso es que es importante hoy entender lo que es Tiátira y lo que a Tiátira se le dice. Entonces, vamos a ver en el referente bíblico que tenemos de Apocalipsis. Si ustedes quieren, por favor, acompáñennos allí al capítulo 2 de Apocalipsis en el versículo 18. Aquí ya lo tengo en mi pantalla para que ustedes puedan seguirnos, por favor. Muy bien. Entonces voy a retomar el relato, el mensaje. Escribe al ángel de la iglesia en Tiátira, el Hijo de Dios. Habla de una configuración y de un carácter, pues, que es la plenitud de Dios manifestada en el mundo. ¿Cuál es la plenitud de Dios manifestada en el mundo? Pues inicialmente Hijo de Dios, pero recuerden que Hijo de Dios es un trámite, es un proceso. Jesucristo como Hijo de Dios hizo tránsito hasta llegar a ser Dios mismo, porque Dios lo suscribió, lo exportó a todo el universo, convirtiéndolo en Dios mismo, en él mismo. Por eso Cristo y Dios son uno. Y aquí desde esa dimensión y desde esa perspectiva de carácter es que le está hablando a los creyentes. Recuerden que como hijos de Dios ustedes están haciendo un trámite y como hijos de Dios hay unas, diríamos, socorrito y amigos, unos inamovibles. Tenemos unos innegociables que tienen que ver con el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra propia vida. El que tiene ojos como llama de fuego, bueno, esa figura profética, una figura profética muy, muy importante, no solo en la cultura hebrea, amado, sino prácticamente en todas las culturas. Los ojos como llama de fuera, que no había nadie capaz de engañar, de mentir, y cuando era sometido a juicio, pues se sabía todo desde el principio. Desde esa conciencia se presenta Dios a Tiatira. Y luego dice, y pies semejantes al bronce bruñido, pues que nos habla de la inmutabilidad de su posición. No vuelve atrás. Dios es inmutable. No se arrepiente. Obviamente, esta dimensión del carácter y lo que aquí les habla, pues va a permitir que lo que se dice adelante se diga con absoluta autoridad y que los que estaban metidos e involucrados en lo que se describe adelante sepan que si no se arrepentían, pues no iban a tener oportunidad luego de volverse. Porque el Hijo de Dios, como llama de fuego y pies como bronce bruñido, no iba a negociarles nada. Primer factor relevante, amados, para esta generación. Dios sigue siendo Dios y es la posición de Dios. Dios no te va a negociar nada tampoco. Tal vez en la cultura religiosa ustedes podrán negociar el perdón, negociar el entendimiento, negociar el tiempo con Dios, negociar la fidelidad. Hoy se negocia todo, socorro. Todo se negocia. Y en una sociedad como la tiatirense todo tenía valor, todo tenía un precio. Y no es el mismo mundo de hoy, todos tienen un precio.
Solo que hay que poner los suficientes ceros. Ajá. Aquí Dios no está negociando nada con nadie, por eso se presenta en esa magnitud de carácter. Hoy hasta la justicia de los hombres se negocia. Hay muchas frases por ahí y amigos, para ustedes que de pronto no han escuchado, en nuestro país Colombia hay una frase con respecto a la justicia. Algunos dicen la justicia solo es para el pobre, en términos de hacerle cumplir la justicia, porque si tú tienes mucho dinero o robas muchos miles de dólares, pues la justicia, puedes negociar con la justicia. Pero si robas poquito, si robas un pollo en el supermercado, entonces te vas a la cárcel. Pero si robas muchos miles de millones, no. Te puedes ir del país y si te atrapan puedes negociar. Y no sé si en sus países sucede eso, pero en nuestro país sucede eso. Es más, los corruptos que antes criticaban la corrupción, hoy son parte del gobierno. Y eso, pues, no solo en Colombia, creo que en muchas naciones hay esa dinámica, donde los que antes hablaban y criticaban la corrupción, hoy son la misma corrupción, la corrupción personificada. Esa era la sociedad tiatirense, por eso es que frente a esa realidad, Dios advierte a su iglesia, a sus hijos, de que Él va a tomar acciones. Por eso dice, yo conozco tus obras, y aquí viene una segunda separación. Dios, antes de hablar de esto, Él se eleva en su carácter, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y pies de máxima autoridad, bruñidos como el bronce, dice, yo conozco tus obras, o sea, no creas que de mí te vas a esconder. Yo sé en qué andas, yo sé cómo estás. Pero aquí le habla en positivo, no le habla de que yo conozco tus obras porque eran malas. Aquí dijimos, se está hablando y reivindicando, reconfirmando que lo que la iglesia de la sociedad tiatirense hacía era aprobado por Dios. Y esto es maravilloso, amados. Yo quiero exhortarles esta mañana y este tiempo a ustedes también, para que nos aseguremos de que las obras que estamos haciendo sean las obras de Dios, para que Dios nos apruebe. Recuerden que Dios es quien aprueba lo que hacemos. Entonces dice, yo conozco tus obras de amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son mayores que las primeras. Eso significa que había una progresión espiritual. Esta gente había crecido. A pesar, como decimos, del mundo, como era Tiátira y de esa sociedad tan corrupta y perversa, y de la persecución y de todo lo que vemos, a pesar de ello, esa sociedad, esa comunidad, esos creyentes, ese grupo de hijos de Dios allí habían progresado, habían crecido. Y no es otro el objetivo del Evangelio, amados. El Evangelio está diseñado para que nosotros crezcamos, para que progresemos en el entendimiento, para que avancemos, para que vayamos cada día siendo perfeccionados, para que vayamos cada día siendo más sofisticados en cuanto a la expresión de toda la naturaleza divina. Que dicho sea de paso, la naturaleza divina es todo lo que es Dios en nosotros. Nosotros somos virtuosos no porque somos buenos seres humanos. Esa frase es tan venenosa hoy, Socorro. Ay, te felicito, eres un gran ser humano. Yo disiento de ello y no aceptaría yo, ¿no? Esto es una opinión muy personal. Yo no acepto que me digan que soy un gran ser humano, no lo acepto, porque ser un gran ser humano implica ser anticristo. Cuando a usted le digan que es un gran ser humano, póngase en alerta. Le están diciendo qué gran anticristo eres. Ahora, esto lo hablo en contexto espiritual, obviamente, porque tampoco usted va a ir a pelear pues con la gente que de pronto quiere hacerle algún reconocimiento, ¿no? No, no me digas anticristo, esto lo estamos diciendo entre los que han alcanzado madurez, lo que acabo de decir. Es entre los creyentes, esto lo hablamos en la iglesia en términos espirituales. El mundo sin Cristo no va a aceptar lo que acabo de decir, porque para ellos el ser un gran ser humano es reconocer el éxito, reconocer los logros humanos de las personas. Y bueno, en la cultura y en la meritocracia y en la plutocracia y en la democracia y en la aristocracia, eso podrá estar bien, reconocer los logros y aplaudir los logros de la humanidad. Bueno.
Pero estoy diciendo que en términos espirituales, Socorro, en términos cristológicos, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, maduros, porque estamos hablando entre los que han alcanzado madurez. No acepto yo que me digan que soy un gran ser humano, porque anticristo no soy. Es más, quiero liberarme de la naturaleza humana. Estorbo. Como dijo el mismo Señor, Padre, si es posible, líbrame de esta copa, de este vaso. ¿De qué hablaba? Pues de lo que estaba sintiendo en su naturaleza humana. Muy bien, Ujú. eso para hacer claridad, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. La tolerancia, la famosa tolerancia. ¿Por qué se toleran cosas hoy al interior de ámbitos, instituciones, e inclusive atmósferas otrora espirituales, incorruptibles, como es la congregación de los santos? Se toleran cosas porque la iglesia terminó acomodándose al mundo, a la cultura rampante del mundo. Entonces se ha terminado tolerando los librepensadores, al interior de muchas congregaciones se ha terminado tolerando las ideologías, se ha terminado tolerando que la gente se acomode, se ha terminado tolerando que la gente sea incumplida, impuntual, que la gente sea infiel, que la gente haga y deshaga, pero si llegan el domingo y traen su ofrenda, pues los toleramos y les aguantamos todo. Esa es la dinámica en muchas congregaciones, lastimosamente se han corrompido. Y esto no es nuevo, mis amados. En el Salmo número 14 también ya lo decía el salmista David, que había ámbitos que otrora eran incorruptibles o se consideraban santos y sagrados, pero que lastimosamente, dada la podredumbre de la administración humana, porque todo lo que queda y se deja a la administración humana sin Cristo con el tiempo se pudre, se daña, se estanca. Y aquí la tolerancia que Dios les habla a ellos, pues tiene que ver con una figura profética y cultural religiosa judía, Jezabel. ¿Quién fue Jezabel? Pues ya dijimos, era una reina, fue la esposa de Acab, que aparte de manipular el gobierno y la política, ya, aparte de ser una mujer extremadamente manipuladora, porque era bella, la Biblia dice que era una mujer hermosa, pero se Ujú. cumplió en Jezabel ese proverbio que dice que una mujer hermosa y sin la sabiduría espiritual es como ponerle un anillo, un zarcillo de oro al hocico de un cerdo. Jezabel en el reino de Israel era así, y Acab, que era un hombre sin carácter, un pusilánime, un cobarde, un manipulable, pues terminó entregando la nación de Israel y la política de la nación en los tentáculos de esta perversa mujer, que no solamente manipulaba el poder político a través de las tretas que se dan en la política, sino que esta mujer perversa y pervertida introdujo un falso culto, la idolatría la introdujo a la nación de Israel. Ujú. Tenía una compañía de más de 1000 profetas para que profetizaran y que guiaran al pueblo a adorar dioses que no eran el Dios de Israel. Entonces, ¿qué tiene que ver con tolerar a esa mujer Jezabel? Aquí dice que se decía profetiza y no lo es. Dentro del ámbito religioso, es más, mis queridos amigos y hermanos, dentro de todo ámbito religioso cristiano hoy, hay tanta manipulación en torno a lo profético porque ustedes son los culpables de tolerar y de no discernirla por la profecía. Y por eso muchos de ustedes les han hecho daño y han caído en terribles prácticas de manipulación, tal cual como Jezabel en su momento lo hacía con el pueblo de Israel. Por eso aquí lo que está haciendo Dios a través de este mensaje es diciéndoles que ellos al tolerar a Jezabel, Jezabel prácticamente había introducido una parte del culto tan importante como la profecía, socorro. Eso es grave. Ujú. Toleraron tanto las prácticas jezabélicas que ya era un ministerio dentro de la iglesia. Toleraron tanto la mentira, el engaño y la manipulación
que ya ahora Jezabel era profetisa. Y así sucede también en este tiempo. Se toleran prácticas y se toleran tantas cosas al interior de la iglesia que luego eso termina siendo parte del ministerio de la iglesia. Ministerios corruptos, ministerios de hombres y mujeres perversos de entendimiento. Eso es lo que Dios está señalándole aquí a esta comunidad, a esta iglesia, a esta congregación de Tiatira, que habían tolerado tanto tiempo a que esa mujer profetiza. Mire lo que hacía, que se dice profetiza, primero, enseñaba, oiga, qué tremendo. O sea, ¿qué significa eso? Que las falsas enseñanzas, la manipulación profética, es algo que muchos de ustedes permiten al día de hoy. ¿Ya? Que venga alguien y que en nombre de Dios diga, tengo palabra de Dios, Dios te manda a decir, Dios te dice. Esa no es la dinámica profética hoy. Usted no necesita que Dios demande razones con nadie. Usted no necesita que alguien se pare al frente a profetizarle lo que es, lo que va a hacer. Usted lo que necesita es alumbrar los ojos de su entendimiento para que Cristo venga y revele todo lo de Él en usted. Así que cuando viene un profeta verdadero de Dios, viene a confirmar lo que tú ya eres. No viene a decirte de los pecados pasados, no viene a decirte de lo que espera tu alma, ¿no? Ese no es un profeta, es un manipulador. Pero como ellos dice aquí que toleraron que Jezabel o que ese ministerio, ¿ya? En la figura de Jezabel, porque quiero salirme del nombre Jezabel para que usted entienda que Jezabel no es una mujer, sino es un ministerio, es una administración espiritual de manipulación, basado en el temor, basado en alianzas nefastas, inclusive al interior de la iglesia para tolerar cosas que no son espirituales. Dice que enseñaba profecías, me imagino. Y junto con la enseñanza profética dice que había la seducción. Recuerde que el movimiento profético y el profetismo en Israel tenía que ver a veces con el dramatismo, ¿no? Había muchos profetas que eran dramáticos. Pero también en Tiátira, que era un centro de culto religioso pagano, también había ciertas prácticas. Por eso, en contraposición con Jezabel, lo que se practicaba en Tiátira, pues caló perfecto a esa comunidad. Dije al principio que muchos de ellos que se convirtieron venían de esas prácticas. Entonces se implementa esas prácticas religioso-proféticas al interior de la congregación de los santos. Terminó haciendo parte la profecía de manipulación y de distorsión y de idolatría, terminó siendo parte del culto, socorro. Mire qué grave esto. Mire lo que dice, que esta mujer que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Permítanme decirles, todos los cultos paganos, antes de que llegara el evangelio a esas regiones, eran cultos de la fertilidad. Por lo general, socorrito, estos cultos eran fiestas con comida y fornicación. Mire en qué terminaron los siervos, los líderes de la iglesia que acariciaron la enseñanza de la falsa profecía. Terminaron haciendo justo aquello de lo que habían salido. A mí me parece grave que en este tiempo hay muchos creyentes también que reciben la iluminación del entendimiento, reciben un poco de luz espiritual, y cómo es posible que terminen haciendo justamente lo que criticaban o de dónde sacó Dios. Ese es el mensaje que tenemos aquí. ¿Cómo? Ustedes salieron de la idolatría, del culto a la diosa Diana. Salieron de estar fornicando con las sacerdotisas sagradas para que ahora ustedes coloquen un culto parecido. Mire qué grave eso, un culto parecido a ese, solo que era un culto a Dios. Vamos a hacer lo mismo que hacíamos para Diana de los Efesios, pero esta vez lo vamos a hacer para el Dios verdadero. Grave, gravísimo. Por eso dice aquí que enseñaba y seducía a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mira el verso 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta.
pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Wow, qué tremendo. O sea, no quiere arrepentirse de seguir esa falsa enseñanza que llevaba a esas prácticas, ¿verdad? Mire el juicio, cómo se va a dar. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y si no se arrepienten de las obras de ella. Mire, ¿qué pasaba? Es que como estamos hablando de que los siervos de esa región de Tiatira toleraron esa falsa enseñanza y esa falsa enseñanza era como fornicar y adulterar. Y entonces aquí en el versículo 23 dice, y sus hijos, ¿cuáles son los hijos? Las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas que surgieron luego de esa unión del espíritu jezabélico manipulador en la congregación para tolerar esas prácticas. Y a sus hijos los heriré de muerte. O sea, Dios está diciendo, no puedo permitir que lo que están enseñando, producto de esa unión con Jezabel, con ese ministerio distorsionado, se replique. Por eso dice, a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y daré a cada uno según vuestras obras. Wow, tremendísimo, tremendísimo juicio. Como el tiempo nos es corto, en la próxima sesión, esto es el próximo sábado, Socorrito, para que usted lo tome en cuenta, por favor, y lo tenga allí. Vamos a iniciar identificando los hijos. ¿Cuáles son los hijos? De Jezabel en concurso, en complicidad, en compañía con los siervos que fornicaron y adulteraron con ellos. ¿Ok? Los hijos, o sea que son enseñanzas, doctrinas, palabras y pensamientos que justamente Dios está diciendo aquí, los voy a matar, los voy a herir de muerte, dice aquí. Vamos a identificar los hijos de Jezabel en Tiatira, ¿ok? Sí, señor. Me queda de consulta, Socorrito, para que el próximo sábado, desde ese punto, avancemos. Antes de terminar, ¿habrá algo que usted quiera decir y añadir, Socorrito? No, es que usted dice, y es cierto que muchas veces uno aceptaba todas estas enseñanzas y estas profecías por temor, porque como nos enseñaron que el pastor era acá la autoridad suprema y nosotros estábamos acá abajo, no podíamos hablar porque estábamos en contra de las cosas de Dios y hasta lo maldecían a uno y de todo. Entonces uno y sentir de pronto que las cosas no estaban bien, pero uno se quedaba Así callado era, por temor, todo por temor. Y yo digo que pues por falta de entendimiento de uno, ¿no? así era, Porque sí. entonces, qué le tocaba a uno? Pues si uno hablaba, le tocaba irse para otro, que ahí ya no se lo aguantaban. Entonces son esas cosas que, porque nos pusieron esa división hasta en la iglesia, esa división de, de autoridades, ¿no? Sí, Bien, ciertamente. no le dieron a uno la oportunidad de uno decir, de poder hablar con el pastor o la profeta y decirle, no, yo pienso que eso no es así, no. Esto es lo que yo pienso, sí, explíqueme en esto, claro, no había esa oportunidad porque papal, Ajá. la infalibilidad papal de la religión católica se trasladó a la iglesia. Por eso hay Y porque muchas como cosas decía, que tenemos de herencia católica en el interior de la iglesia. ujú, y porque como decían que el Señor era el que había dicho, entonces ahí uno no tenía Claro, no podía decir nada. cómo yo contradigo lo que Dios dijo? Ah, Claro, sí. exactamente. Es cierto, Socorrito, y así con muchas otras prácticas, pero vamos a identificar en esta semana y les invitamos a ustedes, nuestros amigos que nos acompañan también, a que identifiquen los hijos de Jezabel en su propia vida, porque si los identificamos, pues los vamos a matar de una vez para que no se multipliquen. Ujú, sí, así es. Bueno, mis queridos amigos, gracias a ustedes por la sintonía, por estar. Los esperamos el próximo sábado para continuar hablando de este tema precioso de la construcción, la progresión
y el avance de la conciencia espiritual dentro de la iglesia. Una feliz Bueno, hasta jornada para mañana. todos ustedes. Gracias por estar. Chao. Bueno, hasta luego.